Muy bien, hoy les voy a hablar sobre la unidad 1 de la materia Derecho Concursal y vamos a comenzar con concursos preventivos y quiebras. Concurso, noción introductoria, concepto y alcance. ¿Sí? Bueno, los procesos concursales, existen dos tipos de procesos concursales, el concurso preventivo y la quiebra. Estos procesos protegen los intereses de todos los acreedores, asegurándoles el cobro de sus créditos y en igualdad de condiciones. Tenemos dos tipos de ejecuciones, la ejecución individual y la ejecución colectiva. Con respecto a la ejecución individual, el acreedor es poseedor de un título, lo ejecuta y se cobra del crédito solamente, y esa sería una ejecución individual. Mientras que la ejecución colectiva viene a ser, por ejemplo, una quiebra, en donde absolutamente todos los acreedores van atrás del patrimonio, o sea, atrás de los bienes de la concursada, o sea, los bienes del deudor, para ejecutarlos y así, en conjunto, poder lograr cobrar sus creencias. En cuanto al concepto y al alcance del concurso, el concurso preventivo es un proceso que tiende a lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para poder superar un estado de cesación de pagos y también para poder evitar la quiebra. El concurso preventivo es una alternativa para poder reorganizar la empresa, ya que ésta normalmente no puede superar su estado de impotencia patrimonial y además poder convertirla en una unidad superavitaria, es decir, una unidad que pueda producir ganancias que se pueda mantener por sí misma. El alcance que tiene el concurso es hacia todos los acreedores, hacia la totalidad de los acreedores que quedan sometidos a este proceso concursal. La quiebra es un proceso en el cual se liquidan todos los bienes del deudor para poder hacer frente al cumplimiento de toda la obligación. Y tenemos dos tipos de quiebra, la quiebra directa y la quiebra indirecta. La quiebra indirecta viene a ser cuando un concurso preventivo se convierte en liquidatorio, y la quiebra directa puede ser aquella a pedida del acreedor o también a pedida del deudor. Hay que aclarar aquí, que me estaba olvidando, de que el concurso preventivo solo procede a pedido del deudor, porque es el único que conoce el estado en el que está su empresa. Cuando hablamos de procesos concursales, existen 7 principios concursales que lo vamos a nombrar y explicar un poquito en este video. Comenzamos con ¿qué es un principio? Para comenzar, un principio es una base moral en la cual uno se remite para poder desentrañar un precepto o justificar una decisión. El primer principio es el principio par condicio creditorium. ¿Qué quiere decir? Es una regla de reparto en igualdad de trato. O sea, todos los acreedores que sean iguales, no hablamos de una igualdad absoluta, sino de una igualdad entre iguales, ¿sí? Es decir, con un ejemplo, que todos los acreedores, una igualdad entre todos los acreedores quirografarios, una igualdad entre todos los acreedores privilegiados, una igualdad entre los acreedores laborales. A eso nos referimos con que no es una igualdad absoluta. El segundo principio es el principio de la universalidad. Aquí hacemos referencia a que todos los acreedores y bienes del deudor quedan sometidos a un único procedimiento concursal. Este principio se expresa en dos aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. En cuanto al aspecto objetivo, el concurso produce sus efectos sobre la totalidad de los bienes del patrimonio del deudor, ¿sí? Se refiere a que todos estos bienes que posee el deudor quedan afectados al proceso. En cuanto a la expresión o al aspecto subjetivo, decimos que todos los acreedores quedan sometidos al proceso concursal y deben obtener un reconocimiento de sus créditos a través de lo que más adelante explicaremos que es una verificación de crédito. Vamos al tercer principio de los procesos concursales, el principio de unicidad, que está ligado con el anterior. El principio de unicidad dice que no puede existir en el territorio argentino dos procedimientos concursales sobre un patrimonio de una misma persona.
Vamos por el cuarto principio, que es el principio dispositivo. Este principio hace referencia a que el juez asume un papel de guardián y que además se aplica a procesos en los cuales se dirimen cuestiones que tienen intereses privados. Luego tenemos el principio número quinto, que es el principio de inquisitoriedad. Este principio asume que el juez posee poderes acentuados y que se aplican a los procesos en los cuales se dirimen situaciones que afecten al interés público o al interés general, ¿sí? El proceso concursal reconoce la confluencia de ambos, tanto del principio inquisitorio como del principio de dispositivo, ¿sí? El sexto principio viene a ser el principio de suspensión. ¿A qué nos referimos con principio de suspensión? Esta suspensión es una regla general en todo proceso concursal, ¿sí? Está contemplado en el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebra y dice que produce como efecto la quiebra o el concurso una suspensión en todos los procesos o acciones individuales. Pero hay una excepción, como en toda regla, que es la que dice que los créditos laborales, aunque haya con respecto a los créditos con respecto a los créditos laborales, hay un plenario que dice que la suspensión no se va a permitir cuando se traten de créditos laborales. Con créditos laborales nos referimos a los créditos que tienen nuestros trabajadores, hablando desde el punto de vista deudor. Bien. Y por último vamos al principio de conservación de la empresa, ¿sí? Este principio nos dice que la desaparición de esta empresa por una quiebra afecta mucho el interés de los acreedores inmediatos y además ya sabemos que una empresa es una fuente generadora de empleo, una fuente generadora de impuestos y muchas veces esto genera descontentos, ¿sí? O sea, que una empresa caiga en quiebra genera descontentos en la sociedad, como por ejemplo lo que estamos viendo en la actualidad, lo que está pasando con la empresa Vicentín. Ahora, otras empresas en los sistemas de comercialización. Y esto da nacimiento al principio de conservación de la empresa, que hace referencia a que la empresa continúe con su explotación normalmente. Vamos a hablar sobre la cuestión constitucional. Nuestra Constitución argentina, en el artículo 75, inciso 12, dice que, y establece que le compete al Congreso dictar el Código Civil y Comercial, el de Minería, el Penal, especialmente las leyes para toda la nación, así como la bancarrota. Y ahí es donde entra la Ley de Concursos y Quiebras, ¿sí? En la Constitución, en el artículo 75, inciso 12. Además, en el artículo 121 se establece que todas estas provincias conservan el poder no delegado a la nación. Y por esto las provincias han dictado sus códigos de procedimiento. Y viene a la explicación también la pirámide de Kelsen, la muy popular y conocida, en donde la pirámide tenemos en la cúspide a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Luego le siguen todas las leyes nacionales y demás tratados internacionales. Por tercer orden, la Constitución Provincial. Por cuarto orden, el Código Penal y las leyes provinciales. Y por último, los decretos y las ordenanzas que están en el nivel municipal. Ahora vamos a hablar un poquito de la aceptación de la palabra bancarrota. Tanto en el estado de cesación de pago, insolvencia, quiebra en el sentido económico, la falencia y la bancarrota, son todos estos términos que se usan en la legislación argentina y son utilizados de manera indistinta, ¿sí? La palabra bancarrota solo la vamos a ver en la Constitución Nacional. Vamos a charlar un poquito del origen de esta palabra, la bancarrota. Bueno, dice que hay dos orígenes, un origen italiano y otro francés. El origen francés tiene poca aceptación, mientras que el italiano tiene mayor aceptación. Dice que en la Edad Media, ¿sí?, cuando alguien no podía hacer frente a los compromisos era castigado por los magistrados y estos magistrados ordenaban a quebrar el banquillo de los comerciantes que se encontraban en las plazas. Y esto significaba que aquellos comerciantes que tenían el banquillo roto estaban excluidos de la feria, ¿sí? Bien, eso sería el origen del vocablo, como para contarles un poco de historia sobre el origen de esa palabra. Ahora,
Podemos ver la quiebra desde dos puntos de vista. La quiebra desde un punto de vista económico y la quiebra desde un punto de vista jurídico. ¿Sí? Vamos por el económico. Bueno, la quiebra implica un estado de cesación de pago. Y este estado de cesación de pago es un estado del patrimonio, de impotencia patrimonial, para poder atender a las obligaciones, es decir, para poder pagar las obligaciones a corto plazo con medios normales. Y para determinar este concepto de estado de cesación de pagos intervienen varios institutos que vamos a nombrarlos ahora. Por ejemplo, una empresa se presume que esté en estado de cesación de pago cuando esté imposibilitado de pagar, de conseguir un crédito, ¿sí? De acceder a un crédito. También que esté imposibilitado de realizar los bienes en forma normal, o sea que sea muy difícil vender los bienes que tiene para la venta. También existen deudas exigibles, es decir, el no pago de deudas que ya están vencidas, ¿sí? Que ya pasó el plazo de vencimiento y que aún no la hemos pagado. Esas son la existencia de deudas exigibles. Luego tenemos la permanencia de esta situación, o sea que tanto la imposibilidad de acceder a créditos, de no poder pagar a tiempo con medios normales, sea permanente en el tiempo, ¿sí? También exteriorizar esta situación a través de hechos reveladores, a través de una presentación en concurso del pedido de quiebra, ¿sí? Bueno, hay algunos elementos integrativos les llamamos, que pueden definir el estado de una empresa, ¿sí? Hay dos conceptos integrativos. El primero es la liquidez y el segundo es la rentabilidad. La liquidez viene a ser la capacidad que tiene la empresa de poder hacer frente, o sea, de poder pagar sus obligaciones en el corto plazo. Y la rentabilidad tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de poder generar ganancias. Y se establece entre la relación entre utilidad sobre patrimonio neto. Ahora, tenemos distintos estados de la empresa de acuerdo a si pueden tener una liquidez positiva, una liquidez negativa o una rentabilidad positiva o negativa. Ahora, cuando hablamos de una empresa sana, cuando tiene una liquidez positiva y una rentabilidad positiva, es decir, tiene la capacidad de pagar sus obligaciones en el corto plazo y además de generar ganancias. Luego hablamos de una empresa enferma cuando tiene liquidez, pero no tiene rentabilidad, es decir, tiene la capacidad de poder pagar sus obligaciones en el corto plazo, pero no es capaz de poder generar ganancias. Ahora, hablamos de una empresa en crisis cuando tiene una liquidez negativa, es decir, no tiene la capacidad de poder pagar las obligaciones en el corto plazo, pero puede estar generando en el largo plazo ganancias, ¿sí? Cuando hablamos del estado de cesación de pagos propiamente dicho, cuando esta empresa no tiene ni rentabilidad ni liquidez, o sea, tiene liquidez negativa, no puede pagar sus obligaciones en el corto plazo y cuando ni siquiera puede generar ganancias. Entonces estamos hablando de una empresa que está en estado de cesación de pagos, como habíamos definido, un estado de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones a través de medios normales, ¿sí? Ahora, podemos hablar de la quiebra desde un punto de vista jurídico. Muy bien. Con respecto a esta definición, el estado es un estado de permanencia definitiva de impotencia patrimonial, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuándo se configura? Se configura a través de los hechos reveladores, que están definidos en el artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebra. Todos estos hechos reveladores inducen a que podamos ver que la empresa se encuentra en un estado de cesación de pagos. Bien, tenemos dos sistemas privatísticos, dos sistemas procesales de la quiebra. Tenemos el sistema privatístico y el sistema publicístico, ¿sí? El sistema privatístico son procesos dispositivos, que habíamos dicho, en donde el juez dirime cuestiones que afectan a los intereses individuales. Y luego tenemos el régimen publicístico, que son procesos inquisitivos en donde el juez tiene poderes acentuados y que además se ponen en juego intereses generales o públicos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en relación al régimen publicístico, el juez es quien define la forma de liquidar
los activos. También define la continuidad o no continuidad de la empresa y la conveniencia de la liquidación inmediata de los activos cuando se trate de bienes que pueden sufrir una disminución en su valor. En relación a lo privatístico, la verificación de crédito deja de ser en el juzgado y pasa a ser en el domicilio del síndico. También las observaciones a los pedidos verificatorios tampoco se hacen en el juzgado, sino que se realizan en el domicilio del síndico. Y por último, se deja en manos de los particulares la negociación y el acuerdo. Estamos hablando en el régimen privatístico. Bien, ahora también podemos hablar de las leyes que se fueron configurando al pasar los años para definir lo que hoy en día es la ley de concurso preventivo, ¿sí? La ley de concurso preventivo, que bueno, hablando de una legislación de emergencia, la ley 25.563, que fue declarada por una emergencia en la producción crediticia en el año 2002 por la crisis del 2001, ¿sí? Y tiene ciertas modificaciones a lo que ya venían a las leyes que ya venían siendo vigentes. La primera modificación es que se aumenta en el en el periodo de exclusividad pasa a 180 días, ¿sí? Cuando estaba a 90 días. La eliminación del crown down del artículo 48 del crown down argentino, el proceso de salvataje, y se suspende el plazo de 180 días en el trámite de los periodos de quiebra. También se suspende el plazo de 180 días en los concursos preventivos y están incluidos las ejecuciones judiciales, extrajudiciales, incluidas las prendarias e hipotecarias. Luego tenemos la contrarreforma, que viene luego en el 2002. Y nuevamente se deroga la ampliación a 180 días del periodo de exclusividad y vuelve a un máximo de 90 días. También tiene una extensión de 30 días, o sea, se llegaría a 120 días. Bien, se restituye el crown down, o sea, vuelve el crown down argentino, el sistema de salvataje del artículo 48, y se amplían las facultades de los jueces en cuanto a la posibilidad de aceptar, denegar o modificar las propuestas de homologación de acuerdo de los acreedores, ¿sí? Vamos a hablar un tema ahora muy importante, que es la impronta laboral, ¿sí? La impronta laboral aparece en nuevos paradigmas como la conservación de la empresa y el mantenimiento de la fuente de trabajo. Ahora, esta nueva ley viene a regularizar la situación de las cooperativas de trabajadores que administran las empresas recuperadas, ya que habilita a la participación activa de los trabajadores en un proceso eventual de quiebra. Esta nueva norma le da prioridad de adquisición de una empresa cerrada a sus trabajadores, aun cuando no hayan sido conformadas aún, porque podemos hablar de cooperativas en formación que formaron los trabajadores, pero que aún no terminaron el tema legal, pero están adquiriendo la empresa, que está en quiebra, digamos. Ahora, más allá de la importancia del salvataje de la cooperativa, salvataje cooperativo, en las empresas en crisis hay otros institutos que están afectados también, como por ejemplo, que esta ley modifica a los requisitos formales para la presentación en concurso preventivo, que están delimitados taxativamente en el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebra, e introduce el inciso 8 en el artículo 11, donde nos solicitan acompañar una nómina de empleados declarando la deuda laboral y previsional con una certificación de contador público. Segundo, altera la composición y naturaleza del comité de control. ¿Por qué? Porque el comité de control, además de estar constituido por acreedores de mayor monto, va a estar constituido por un trabajador de la cooperativa, de la empresa también. Innova el régimen de pronto pago. ¿Qué es el pronto pago? Es un proceso en el cual los créditos laborales se establecen formas de pago, causas de improcedencia y otros temas más respecto al pronto pago. También modifica al régimen de intereses de los créditos laborales. Los procesos de concurso preventivo no suspenden los intereses de los créditos laborales, como bien dijimos anteriormente también. Elimina la posibilidad de negociar el acuerdo colectivo de crisis y mantiene la vigencia de los contratos individuales y colectivos de trabajo aún en situación de concurso.
Bueno, haciendo un poco de referencia, haciendo referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo último, que es lo nuevo, recientemente ya hace varios años, dice que esta ley modifica la ley de sociedades comerciales y a la ley la transforma en ley sociedad general. Ley de sociedades general, ¿sí? Y crea una nueva categoría en la que la denominamos la sección cuarta. Esta sección cuarta corresponde a las sociedades informales. Estas sociedades informales agrupan en una misma sociedad a las sociedades civiles, ¿sí? A las que hoy serían las sociedades civiles, y estas modificaciones incorpora la sección cuarta, la responsabilidad mancomunada. Y eso sería todo lo que sería la unidad 1 para hacer una noción introductoria sobre concursos preventivos, procesos concursales, un poco de historia de la palabra, lo que tiene que ver la Constitución Nacional, los puntos de vista económico y jurídico, los principios constitucionales, los principios concursales, y espero que este video les sirva para poder tener una guía en la unidad 1.